Gloria a Dios, a Cristo sea la gloria. Damos gracias a Dios por esta bendición que Dios nos permite estar una vez más al aire. Mandamos un saludo a todos los que en diferentes países, en diferentes lugares ya nos están escuchando. Pedimos la bendición de Dios, que el Dios Padre Todopoderoso sea con todos ustedes, que la mano de Dios en esta hora que vamos a abordar este estudio que lleva por título El Anticristo 2. Bendito Dios, venga a llenar la vida de todos aquellos hermanos nuestros que escasean la voz tuya, escasean oír tu palabra por sus trabajos, por las distancias, por los lugares donde viven, o porque se prohíbe que se predique tu palabra. Deseamos, Padre, que tu bendición llegue hasta esos lugares a través de este estudio, el Anticristo número 2, que es este tema. Deseamos, bendito Dios, que tu bendición sea con todos aquellos que ya te conocen y los que te van a conocer a través de esto, Padre. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 8 y 25. El versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que un cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. El capítulo 11 de este mismo libro de Daniel, capítulo 11, versículo 35 y 36 dice: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. La semana pasada, al abordar el estudio número 1 de esto, dijimos que Daniel, precisamente 7 versículos, capítulo 7, versículos 8 hasta el 25, nos habla de que pondrá una imagen de sí mismo en el templo, lo cual el Evangelio según San Mateo capítulo 24 habla de la abominación desoladora de la que habló Daniel, es Mateo 24:15. Esta abominación desoladora, ¿en qué consiste? Es una imagen de sí mismo que pondrá en el templo de Jerusalén y exigirá que se le rinda adoración. Este personaje, dijimos que durante los primeros 3 años y medio, eso dijimos la semana pasada, este varón con astucia va a engañar al mundo. Traerá hoy en día, vemos que el mundo está fuera de control, los gobiernos están haciendo pues todo lo que ellos saben hacer, todo lo que ellos pueden hacer, pero la verdad la maldad está fuera de control. Entonces este personaje misterioso y a la vez abominable, como la Biblia le llama, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo, durante 3 años y medio, digamos que tendrá ocultas las garras. Los últimos 3 años y medio se desenmascarará, y una de las cosas que pedirá al mundo y que exigirá bajo pena de muerte, precisamente al poner una estatua de él, una imagen de él en el templo en Jerusalén, y hacerse pasar por Mesías y exigir adoración. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:24 que se levantarán falsos cristos y que engañarán a muchos. Y bueno, pues el anticristo es uno que se levanta contra Cristo, hará milagros mediante el poder que le será conferido por parte del enemigo. Y vamos a ver en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 y 10, dice la palabra de Dios:
Dice que cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios y milagros, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no perseveraron en el amor de la verdad para ser salvos. Entonces hará milagros, y mediante estos milagros engañosos, pues engañará al mundo de entonces. Vivimos en tiempos cuando la Biblia también dice que se levantarán falsos profetas, y estos falsos profetas harán prodigios, harán milagros, harán señales, harán obras portentosas, grandes prodigios. ¿Qué otra cosa acerca de este inicuo, este hombre de pecado? Tendrá astucia para engañar a las naciones. Nuevamente retomamos, y el versículo 8 de 2 de Tesalonicenses 2:8 dice: entonces se me manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no aceptaron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces tendrá astucia para engañar a las naciones. Inicuo, dice que con gran poder y señales. También Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Se levantará, dice la Escritura, guerra contra guerra, nación contra nación. Se levantarán falsos cristos que harán grandes señales. Eso ya lo leímos en segunda de Tesalonicenses 2, 8, 9 y 10. Este inicuo se manifestará, en su plenitud, con el poder de Satanás, haciendo prodigios, grandes señales, pero pues todo será una mentira, y será en el último tiempo. Por eso dice: entendemos que ya es el último tiempo. ¿Qué otra cosa? Tendrá la ayuda del falso profeta. El falso profeta se trata de una bestia que se describe en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis vamos a ver qué cosas nos dicen en el capítulo 13. El capítulo 13, el versículo 11 en adelante, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Mira nada más. Tenía 2 cuernos y hablaba como dragón, dice, ¿no? Pero qué tremendo, ¿no? Porque dice que tenía 2 cuernos semejante a un cordero, o sea, disfrazada, una bestia disfrazada de algo bueno, pero que pues siempre pues no lo era. El capítulo 16, versículo 13, ¿qué cosa es lo que dice? Capítulo 16, versículo 13 dice: vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profetas, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Y todo esto para qué? Pues el ministerio del mal avanzando, el ministerio del mal simplemente avanzando, engañando a todo lo que pues se le atraviese a su paso. Pero en el capítulo 19, el versículo 19 y 20 dice: la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que no recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos 2 fueron lanzados
dentro de un horno de fuego que arde. La Biblia también habla de el final de esta bestia y el final de esta trilogía mentirosa, trilogía satánica. Dice la Escritura que es el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Pero mientras su tiempo no se llega, mientras su tiempo de juicio no se llega, pues engañará al mundo por tiempo limitado, porque es con límite de tiempo, tendrá el control del mundo y hará grandes estragos. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Mire, en Apocalipsis capítulo 11, sería bueno que aquí hay una parte que el capítulo 11 en sí, desde el 1 en adelante, habla de dos predicadores que durante este tiempo, porque será tan difícil para la predicación del Evangelio. ¿Por qué? La iglesia de Jesucristo habrá sido levantada al inicio del misterio de este inicuo. La iglesia de Jesucristo, que se enumera por millones de cristianos, todos habrán desaparecido para irse con Jesucristo en las nubes al cielo. Todos habrán desaparecido. Pero ¿qué pasará? Dice la Escritura con respecto a estos dos testigos, que estos estarán predicando el Evangelio durante este tiempo. Durante este tiempo ellos estarán predicando el Evangelio debido a la situación. La iglesia habrá desaparecido. Luego, ¿qué otra cosa? Bueno, pues los pocos que se atrevan a desafiar ahora sí a esta bestia, pues serán ejecutados al momento. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Capítulo 11 de Apocalipsis, del versículo 13 en adelante, dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. 1270 días son 3 años y medio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Pero tiene límite de tiempo. Ya dijimos que durante 3 años y medio. Y sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida y enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos les vieron. Ese es el ministerio de estos dos testigos, que dice la Escritura que durante este tiempo ellos harán señales, harán prodigios, tendrán potestad para convertir las aguas en sangre, hacer descender fuego del cielo cuantas veces quieran.
y entonces pues de alguna manera gente aceptará a Cristo. Pero dice que el anticristo, cuando ellos hayan consumado con su ministerio aquí en la tierra, los va a atacar, los va a vencer, y entonces los va a matar. Dice que sus cadáveres estarán en la plaza y serán vistos por todos los habitantes de la tierra. Seguramente que los medios que hoy, a través de este medio que estamos predicando, que es internet, a través de los medios televisivos, y si para entonces ya hay nuevos descubrimientos, a través de todo medio se estará informando a la humanidad de todo esto. Pero ¿qué pasará una vez que estos testigos hayan resucitado y se hayan ido al cielo y hayan cumplido con su misión? ¿Qué continuará haciendo este inicuo, cuya obra es por obra de Satanás, dice la Biblia? Matará a todos los que no tengan la marca de la bestia. Este varón ejercerá cierto control por años. Ya digamos que las autoridades, cuando quieren tener control sobre cierta gente, sobre todo sobre la delincuencia, pues nada más le ponen algo que le llaman un clip, ¿no? Electrónico, y ahí están todos los datos. Pues cuando el anticristo ahora sí que controlará el mundo de entonces, la Biblia, hermanos, en Apocalipsis, en el capítulo 13, el versículo 18 dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. La Biblia dice que esta marca la llevarán en la mano derecha o en la frente, y que ninguno podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Entonces, ¿qué pasará? Entonces, pues que todos los que quieran vivir, los comerciantes, los que puedan ir a comprar a las tiendas, será porque tendrán la marca de la bestia, el número 666, ya sea grabado en la mano derecha o en sus frentes. ¿Qué pasará entonces ahora sí con los demás? Mira, hay una serie de versículos aquí mismo en Apocalipsis, pero si retrocedemos para leer algunos capítulos, en el capítulo 6, versículo 9, ¿qué cosa dice la palabra de Dios? El versículo 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea que el anticristo decapitará a todos los hijos de Dios de aquel entonces. Gracias al Señor, hermanos, como iglesia, creo, hermanos, que tenemos el honor, la honra, la protección divina de Dios, de que esos tiempos nosotros no vamos a vivir para verlos, porque Cristo habrá arrebatado a la iglesia. Pero ¿qué de aquellos que saben que Jesucristo es la única salida y se queden? ¿Qué de aquellos que digamos ahora sí se opongan al sistema de gobierno de este inicuo, de este hombre de pecado, como lo llama la Biblia? Bueno, pues según esta cita, Apocalipsis 9:6, esta palabra dice que vio debajo del altar las almas de los decapitados, que clamaban a gran voz y decían: ¿hasta cuándo, Señor, no venga sobre la tierra nuestra sangre? O sea, claman por justicia. Hoy en día la enseñanza de la Biblia dice que tenemos que orar por aquellos que nos aborrecen, aquellos que nos ultrajan, aquellos que nos persiguen. Tenemos que orar por aquellos que nos hacen mal. Entonces entendemos que se trata de otra dispensación, se trata de otra época, no en la que estamos viviendo. Recibirá, según ahora sí lo que leímos ya 13:18, obligará a todos los habitantes de entonces a recibir la marca, ya sea en sus frentes o en su mano derecha, que será pues la 666. Luego, aquí hay un versículo, mira, para esta época,
que será una época tan difícil, capítulo 14, versículo 13, tan así, que mira lo que dice, y oí una voz que desde el cielo decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. O será un tiempo tan difícil, será un tiempo tan difícil para vivir, que la muerte será un alivio, que los que mueran en el Señor para no seguir viviendo esos tiempos de tormento son considerados por felices, son considerados por dichosos. Pues eso es lo que quiere decir la palabra bienaventurado. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, enfáticamente dice el Señor, pues ya descansan de sus trabajos y de sus fatigas, porque sus obras con ellos siguen. Pero ¿qué será? Aquí mismo en Apocalipsis, en el capítulo, ahora ya será el capítulo 17, del versículos 16 y 17. Destruirá el sistema religioso al que estaba unido. Esto quiere decir que el anticristo aborrecerá a la ramera, la traicionará, la desolará y la destruirá. Pero ¿qué cosa dice Apocalipsis 17, 16 y 17? 17, 16 y 17, dice la palabra de Dios: y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorará sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, para ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Versículo 16. Y los 10 cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. La gran ramera. Hermanos, en la historia del mundo, ¿quiénes han sido los que destruyeron, ahora sí, la iglesia primitiva, la iglesia en los primeros siglos, que trataron de exterminarla, pero la iglesia se multiplicó? Fueron emperadores romanos. De los emperadores romanos, más adelante, pues surgió lo que se conoce hoy como la iglesia católica apostólica romana. En el día de hoy, toda la corrupción de los políticos está ahí. Todo sistema satánico, todo sistema religioso satánico tiene su origen ahí. Por eso la Biblia le llama ramera. Por eso la Biblia dice que se embriagó de la sangre de mártires y de santos, porque a través de la historia, los grandes sanguinarios han salido de ahí. Se dice que Adolfo Hitler, digamos en la Segunda Guerra Mundial, el peor asesino, yo creo que ha conocido el pueblo hebreo, se dice que era jesuita. Entonces, como se ha mezclado con todo, y eso para de alguna manera gobernar, dice que el anticristo destruirá a esta iglesia, destruirá a este sistema religioso. Esto quiere decir entonces que la aborrecerá a la ramera, la traicionará y la dejará pues bien desolada y destruida. Pero ¿qué más? ¿Qué pasará al final de la historia? Al final de esta historia, el anticristo será derrotado cuando Cristo vuelva a la tierra para establecer su reino. En 2 de Tesalonicenses 2, vamos a leer ahí nuevamente, regresamos a segunda carta del apóstol San Pablo a Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 8.
¿Qué cosa es lo que dice el versículo 8? Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La Biblia dice que cuando Cristo venga, o sea, lo que la Biblia llama la segunda venida de Cristo, en Apocalipsis 1:7 dice, y he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Pero Apocalipsis 19 y Apocalipsis capítulo 20 dice que viene cabalgando sobre un caballo blanco, y los ejércitos celestiales y los ángeles, y los ejércitos celestiales, pues aquí se trata de la iglesia, vendrá con él, y los ángeles dice que le acompañarán. ¿Qué será? Inmediatamente cuando esto llegue, ahora sí, los satélites estén captando esta señal, empezarán a transmitir aquí en la tierra, y por eso dice, todo ojo le verá. Entonces cuando el anticristo centre ahora sí su atención a ello, porque será un día para el pueblo hebreo, un día oscuro, un día que no será ni de día ni de noche. Dice que al llegar la tarde alumbrará el sol. ¿Pero qué? ¿Por qué vemos a este día turbio? A este día lo vemos, pues si no lo vemos claro, tampoco oscuro, sino que está, yo creo que como un atardecer al anochecer, o un amanecer antes que amanezca. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con todo esto? El anticristo estará, la idea será exterminar, acabar con el pueblo de Dios. La Biblia siempre habla de un remanente que es el que de última hora es el que se salva, y es precisamente a ese remanente a quien Jesucristo viene a presentárseles con las heridas, con la herida en el costado, con las heridas en sus manos y en sus pies y en su cabeza, por la corona de espinas que un día en son de burla pusieron en él, por los clavos que atravesaron sus manos y sus pies. Él viene a presentárseles. ¿Para qué? Porque Él sigue amando, sigue sintiendo un profundo amor por su pueblo. Pero ¿cuál será la reacción del anticristo entonces? Dice la Escritura que estarán reunidos en el valle que se llama Armagedón, Esdraelón, y tiene el valle de Jezreel, tiene varios nombres más, la llanura de Josafat, dice la Escritura. Y ahí será una guerra sangrienta, porque con el espíritu que saldrá de la boca de Jesucristo, dice la Escritura, que destruirá todas las fuerzas del maligno. Y Cristo entonces viene a establecer su reino acá en la tierra, un reino milenario, del cual tenemos preparados más adelante como unos 5 estudios, o sea, 5 medias horas, que es lo que dura este programa, que recomendamos que no se lo pierdan. Pero el Señor entonces, ¿cuál será el final? Eso es lo que dice aquí, inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Unos versículos más, nada más, únicamente unos versículos más, y vamos a hacer la oración. Prepárate, amigo, prepárate, hermano, si no has preparado tu corazón al Señor. Creo que es el momento en que debes de abrir tu corazón al Señor. Dice capítulo 19, versículo 15. ¿Qué cosa es lo que dice 19:15? Dice la Escritura: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Está hablando de Cristo cuando Él venga. Y Él la regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y con su vestimenta, con su vestidura y en su muslo escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que dice. Y el versículo 20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas todas estas señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego y azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo,
y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Como tú te puedes dar cuenta, mi amigo, esto es la palabra de Dios. Padre, en esta hora queremos darte gracias porque tú nos has permitido este momento, esta palabra, nos has permitido hablar. Pedimos, bendito Dios, que seas tú el que toques la vida de todos aquellos que